Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Su palabra nos dice que un hombre de los fariseos, de los principales, llamado Nicodemo, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Porque había un temor entre los fariseos, entre los principales, un temor de que pues fueran expulsados de las sinagogas. Y también su palabra nos dice que estos hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por esa razón, pues, para que nadie lo viera, pues viene Nicodemo de noche a ver al Señor. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta del Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo principal, siendo maestro de los judíos, no entendía las palabras del Señor Jesús. Y le dice: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También debemos de ver también en su palabra que para los principales de los judíos, tanto fariseos como saduceos, los pecadores, las rameras, los publicanos no tenían parte ni suerte en el reino de Dios. Para ellos, para los fariseos o los judíos, los principales, los religiosos, los pecadores, los publicanos, no tenían parte en el reino de Dios. No tenían una oportunidad de arrepentimiento. No había un nuevo comienzo para los pecadores y los publicanos. Por eso, cuando el Señor comía con los publicanos, con los pecadores, los fariseos, los saduceos, los religiosos murmuraban del Señor y decían: con publicanos, con pecadores come. Porque para ellos no había un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y por eso pues también no entiende Nicodemo cómo un hombre puede nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y una vez más el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacer del agua, pues sabemos que es el bautismo, como nos dice su palabra, como dijo Pedro allá en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. El nacer del agua. El Señor dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del Espíritu? Muchas congregaciones, religiones han dicho que el nacer del Espíritu, pues como señal, tiene que hablar en lenguas, pero ¿qué nos dice su palabra realmente? Realmente el nacer del Espíritu, el hablar en lenguas es una señal que hemos nacido del Espíritu, o quizás alguien que pues haya orado por algún enfermo y haya sanado, pues ya crea que tenga la seguridad que ya nació del Espíritu, o que haya orado por algún endemoniado y pues ese demonio haya salido fuera, ya tenga esa seguridad de que nació del Espíritu. ¿Qué nos dice su palabra? Dice, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. En nuestra vida pasada vivimos conforme a la carne, andábamos conforme a la carne, conforme a los deseos de nuestra carne, a nuestras concupiscencias, esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, como nos dice su palabra. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa oportunidad de nacer de nuevo, el Señor se la dio a aquellos pecadores que se acercaban a Él, aquellos publicanos, aquellas rameras, porque el Señor dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas almas que necesitaban ese perdón de pecados, esas almas que venían al Señor humilladas, el Señor les dio esa oportunidad de nacer de nuevo, de ser una nueva persona, una nueva criatura. Vamos a ir a Santiago. Santiago, capítulo 1. Dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo, desde el 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Su palabra nos dice, amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos, no erremos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el versículo 18 nos dice, hablando de Dios, hablando del Señor Jesús, dice, Él, de su voluntad, de la voluntad de Dios, por su voluntad, por su misericordia, dice, nos hizo nacer. Nos está hablando del nuevo nacimiento.
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua, hablando del bautismo, y del Espíritu, que aquí vemos el nacimiento del Espíritu, que es a través de la palabra de Dios, como nos está diciendo el 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, por su misericordia, por su amor, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos dio un nuevo comienzo, una nueva criatura, una nueva persona, así como aquellas almas, aquellos pecadores, aquellos publicanos, aquellas rameras que se acercaban al Señor, que buscaban el perdón de sus pecados, y el Señor les decía, vete, no peques más, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Esas almas que el Señor perdonó, limpió, salvó, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras que los fariseos, los saduceos murmuraban del Señor y le decían que el Maestro, el Señor, comía con publicanos y pecadores, el Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. El Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada o que fue sembrada en nuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. Su palabra, por su palabra, podemos nacer de nuevo. Es a través de su palabra el nuevo nacimiento, es a través de esa semilla, de esa simiente que es la palabra de Dios, que nosotros nacimos de nuevo, como una nueva persona, como una nueva criatura. Es a través de esa semilla. La palabra de Dios es la semilla, como nos dice allá la parábola del sembrador. Su palabra es esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones y que de ahí nacimos de nuevo en el Espíritu. Como le dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Como mencionaba, hay muchas congregaciones o religiones que dicen que el nacer de nuevo, pues la señal es hablar en lenguas. Pero ¿qué nos dice su palabra? Nos dice que el hablar en lenguas, pues es un don, así como el don de sanidades, don de profecía, son dones espirituales. Pero el nacimiento del Espíritu es a través de su palabra, como nos lo dice el versículo 18. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. Segunda carta del apóstol Pablo. De tal manera se dice que el hablar en lenguas es el señal que ha nacido de nuevo. Se dice que el que no habla en lenguas no es salvo. Pero su palabra nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Cada miembro tiene su capacidad o su ocupación. Este cuerpo de Cristo tiene diferentes dones. No todos tenemos el mismo don. Por eso su palabra nos habla del don de hablar en lenguas, de sanidades, se habla de diferentes dones espirituales. Entonces, el hecho de que alguien no hable en lenguas
no significa que no sea salvo, porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu, así como el don de sanidades, el don de profecía y diferentes dones que su palabra nos dice. Y así como nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes miembros, así también el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñir significa que nos obliga. El amor de Cristo tiene ese poder de obligarnos. Pensando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo decía que él no vivía más, que Cristo vivía en él. Y es lo que nos dice el versículo 15. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no se le conoce al Señor según la carne. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino, se manifestó en carne, tomó un tabernáculo, un cuerpo, resucitó, ese cuerpo fue transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo inmortal, incorruptible. Y allá en su palabra nos dice, en 1 Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a él. Vamos a leer esa escritura en primera carta de Juan. Dice el capítulo 3, versículo 1 de primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Para verle, pues es necesario, dice ahí, ser semejantes a Él. Y eso de ser semejantes a Él, es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Por eso nos dice que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque el Señor fue transformado, su cuerpo fue transformado en un cuerpo celestial, cuerpo inmortal. Su palabra nos da esa promesa que le veremos tal y como Él es. Y también nos dice en 2 Corintios 5:17, donde estábamos leyendo,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque se sembró una semilla en nuestro corazón. Esa semilla dio fruto para vida eterna y nació una nueva criatura, una nueva persona, a través de su palabra, a través de la semilla que es la palabra de Dios, que fue la que hizo posible que nosotros fuéramos una nueva persona, una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaran. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué nacemos de nuevo? Por la semilla que fue sembrada en nuestros corazones y dio fruto para vida eterna. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6:15. Dice su palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Los fariseos, los saduceos, los religiosos se enfocaban en guardar el día de reposo, en guardar las tradiciones, en guardar la ley y todas esas cosas. La circuncisión es circuncidarse, pero su palabra nos dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo comienzo. Y es a través de su palabra, a través de la semilla que es la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Nos habla de la vida pasada, cómo vivimos en otro tiempo andando en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, muertos en delitos y pecados. Y dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La palabra, la verdad que está en Jesús. Como nos dice allá en 2 de Corintios, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad que está en Jesús. Se habla de la vida pasada, del viejo hombre, y que nos vestamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por la voluntad de Dios hemos nacido por su palabra. Vamos a ir aquí mismo en Efesios, por el capítulo 2. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Una nueva persona, una nueva criatura. Romanos capítulo 6, 6 versículo 4. Dice su palabra, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Muere el viejo hombre, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una vida nueva. Y es a través de su palabra, a través de esa semilla que es la palabra de Dios, que fue sembrada en nuestros corazones. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que ya no andan en el viejo hombre o conforme a la carne, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, sino dice conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Vamos a ir a Segunda de Pedro 1:3 de Segunda de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice su palabra que por medio de él hemos recibido grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes
de la naturaleza divina, participantes del reino de los cielos. Habiendo huido, eso es lo que hace la diferencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, despojándose del viejo hombre, viejo hombre que fue crucificado, que fue sepultado en el bautismo, y nacer una nueva criatura, una nueva persona, como dice allá en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tito capítulo 3, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Versículo 5. Desde el 4 vamos a leer. Desde el versículo 3. 3:3 de Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia vinieses a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El versículo 3 dice, porque nosotros también éramos. Eso es lo que hace la diferencia. Éramos, que está en pasado. Nosotros éramos el viejo hombre, esa vieja persona, cómo vivíamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y ahí vamos a terminar. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor nos dice a través de su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Señor fue claro cuando le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu es ser una nueva criatura, una nueva persona, alguien que hace la voluntad de Dios. Esa es una nueva criatura, aquel que ha aprendido del Señor a hacer la voluntad de Dios. Y en aquel día, pues, muchos le dirán al Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
dimos esta profecía y se cumplió en tu nombre. Señor, oramos por endemoniados y esos demonios salieron. Señor, hicimos milagros, hablamos en otras lenguas, en lenguas angelicales. Teníamos dones espirituales, pero les faltó lo más importante o lo indispensable, que es hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios, que es realmente la señal que hemos nacido de nuevo y que somos una nueva criatura, una nueva persona, que tuvimos un nuevo comienzo. Y por eso dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El hacer su voluntad. A pesar de que pues tenían tantas señales, milagros, profecías, tantas cosas, pero se les olvidó lo más importante, el hacer la voluntad de Dios. Como nos dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.